Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien, con un cafecito en la mano o disfrutando de vuestro snack preferido porque hoy, ¡ay, madre mía!, hoy tenemos drama del bueno. Y no drama cualquiera, no. Hoy vamos a hablar de dos personas que nos han tenido en vilo durante meses, que nos han hecho creer en el amor de cuento de hadas y luego nos han roto el corazón en 1000 pedazos. Exacto. Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo habéis leído bien. Después de meses de rumores, de especulaciones, de indirectas por aquí y por allá, parece que la verdad ha salido a la luz. ¿Ruptura cancelada? ¿Reconciliación a la vista? ¿O todo es una elaborada estrategia de marketing? Hoy vamos a destapar todos los secretos, a analizar cada detalle y a sacar nuestras propias conclusiones. Porque aquí, en este canal, no nos conformamos con la versión oficial. Queremos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así que preparaos, poneros cómodos, porque este vídeo viene cargadito de información, de chismes jugosos y de teorías que os van a explotar la cabeza. Y antes de que se me olvide, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos porque aquí siempre encontraréis el salseo más fresco y la información más actualizada del mundo del espectáculo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Vale, pongámonos en situación. Recordemos cómo empezó todo. Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkapm, esa serie que nos robó el corazón a todos. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Y por supuesto nosotros, los fans, estábamos encantados. Soñábamos con que su relación traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y así fue. Después de meses de negaciones, de somos solo amigos, finalmente confirmaron lo que todos sabíamos de estaban juntos. La noticia corrió como la pólvora y las redes sociales explotaron de alegría. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos eran pura miel, sus declaraciones de amor nos hacían suspirar y su complicidad era evidente. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, esa que nos devolvía la fe en el amor verdadero. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A los pocos meses de confirmar su relación, empezaron a surgir los primeros rumores de crisis. Que si ya no se les veía juntos, que si se habían dejado de seguir en redes sociales, que si había terceras personas involucradas. En fin, el típico repertorio de un culebrón turco, pero esta vez protagonizado por nuestros ídolos. Al principio intentamos mantener la calma y no creer en los rumores. Pensábamos que era solo una mala racha, que todas las parejas tienen sus altibajos. Pero conforme pasaban los días, las noticias eran cada vez más alarmantes. Y finalmente llegó la confirmación oficial, Hande y Kerem habían roto. La noticia nos cayó como un jarro de agua fría. Muchos fans se sintieron decepcionados, tristes e incluso enfadados. ¿Cómo era posible que una relación tan perfecta, tan idealizada, hubiera llegado a su fin? ¿Qué había pasado entre ellos? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Que si Kerem era demasiado celoso, que si Hande estaba demasiado centrada en su carrera, que si habían tenido una fuerte discusión. Cada uno tenía su propia teoría. Y durante meses, esa fue la realidad. Hande y Kerem separados, distanciados, aparentemente siguiendo caminos diferentes. Pero como os dije al principio, aquí no nos conformamos con la versión oficial. Y gracias a mis fuentes, a mis contactos y a mi olfato periodístico, he descubierto que la historia no es tan sencilla como parece. Porque, señoras y señores, parece que la ruptura de Hande y Kerem no fue tan definitiva como nos hicieron creer. De hecho, hay fuertes indicios de que en realidad nunca llegaron a separarse del todo. ¿Cómo os quedáis? Lo sé, es fuerte. Pero seguid leyendo porque tengo pruebas. Empecemos por analizar su comportamiento en redes sociales. Es cierto que dejaron de publicar fotos juntos y que sus interacciones disminuyeron considerablemente. Pero si observamos con atención, podemos encontrar pequeñas pistas que sugieren que seguían en contacto. Me refiero a likes sutiles, comentarios indirectos y menciones veladas que solo los más avispados pudimos detectar. Por ejemplo, ¿recordáis aquella foto que Hande publicó en Instagram hace unas semanas,
donde aparecía con una camiseta de una banda que a Kerem le encanta? Y aquel comentario que Kerem dejó en una publicación de un amigo en común, donde hablaba de la importancia de la comunicación en las relaciones. Son detalles pequeños, sí, pero que sumados a otros indicios, nos hacen pensar que entre ellos seguía habiendo algo más que amistad. Además, varias fuentes cercanas a la pareja han confirmado que Hande y Kerem seguían viéndose en secreto durante los meses que se suponía que estaban separados. Que si cenas discretas en restaurantes apartados, que si escapadas románticas a lugares exóticos. Parece que la llama del amor nunca llegó a extinguirse por completo. ¿Pero por qué fingieron una ruptura? ¿Cuál era el motivo detrás de esta farsa? Aquí es donde las teorías se multiplican. Algunos dicen que fue una estrategia de marketing para mantener el interés del público y seguir generando titulares. Otros creen que fue una decisión tomada por sus representantes para proteger sus carreras y evitar la presión mediática. Y también hay quien piensa que fue una forma de darse un tiempo para reflexionar sobre su relación y ver si realmente estaban hechos el uno para el otro. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la estrategia parece haberles funcionado. Durante los meses que estuvieron separados, Hande y Kerem siguieron siendo noticia. Sus vidas personales eran objeto de debate constante y su popularidad no dejó de crecer. Y ahora, que los rumores de reconciliación son cada vez más fuertes, la expectación es máxima. Y es que, según mis informaciones, Hande y Kerem están intentando darse una nueva oportunidad. Después de superar sus diferencias, de hablar claro y de dejar atrás los malentendidos, parece que han decidido volver a apostar por su amor. Y esta vez quieren hacerlo de forma más discreta, alejados del foco mediático y protegiendo su intimidad. De hecho, hace poco fueron vistos juntos en un aeropuerto, cogiendo un vuelo a un destino desconocido. ¿Casualidad? No lo creo. Todo apunta a que se han ido de vacaciones para reconciliarse y para disfrutar de su amor en la intimidad. Y yo sinceramente me alegro mucho por ellos. Porque al final, todos queremos creer en el amor. Y Hande y Kerem, a pesar de sus errores y sus contradicciones, nos han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Que a veces es necesario un tiempo para reflexionar y para crecer, pero que si hay amor de verdad, siempre hay una segunda oportunidad. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Confirmarán su reconciliación? ¿Volverán a ser la pareja perfecta que todos admirábamos? ¿O seguirán jugando al despiste y manteniéndonos en vilo? La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que voy a seguir investigando, indagando y buscando la verdad hasta el final. Porque aquí, en este canal, no nos rendimos hasta que conseguimos la información que queremos. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Hande y Kerem están realmente reconciliados? ¿O pensáis que todo es una estrategia de marketing? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo porque estoy deseando leer vuestras teorías y vuestras predicciones. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para responder a algunas de las preguntas que me habéis hecho en mis últimos vídeos. Muchos me habéis preguntado sobre la relación de Hande con otros actores y sobre los proyectos futuros de Kerem. No os preocupéis, estoy trabajando en ello y prometo traeros toda la información lo antes posible. También me habéis pedido que haga un vídeo sobre la vida personal de otros actores turcos. Tomo nota de vuestras sugerencias y prometo complaceros en futuros vídeos. Porque aquí vuestra opinión es lo más importante. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya dejado con la boca abierta. La verdad sobre Hande y Kerem es complicada, llena de matices y de contradicciones. Pero creo que hemos logrado desentrañar algunos de sus secretos y sacar nuestras propias conclusiones. En resumen, parece que la ruptura de Hande y Kerem no fue tan definitiva como nos hicieron creer. Hay fuertes indicios de que siguieron viéndose en secreto y de que ahora están intentando darse una nueva oportunidad. ¿Lo conseguirán? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo importante es que no perdamos la fe en el amor. Que sigamos creyendo en los cuentos de hadas y que no nos dejemos llevar por el cinismo y la desilusión. Porque el amor, a pesar de todo, sigue siendo lo más importante. Quiero agradeceros a todos por ver este vídeo. Sois los mejores y vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Gracias por vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras suscripciones. Sin vosotros, nada de esto sería posible.
Y ahora antes de despedirme quiero pediros un último favor. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber vuestra opinión sobre Hande y Kerem y sobre los temas que os gustaría que tratara en mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis de sonreír y de disfrutar de la vida. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis chismosos. Que no me he ido del todo. Pensabais que me iba a quedar aquí en la superficie, con un par de rumores y unas fotos borrosas, ¿verdad? Pues estáis muy equivocados. Aquí la investigación es exhaustiva, y hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del Hande Kerem verso. Para empezar, hablemos más a fondo de Senkalkam. Esta serie no fue solo un éxito televisivo, fue un fenómeno cultural. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que traspasaba la pantalla. Y no era solo cosa de sus personajes, Eda y Serkan. Era algo más, una conexión real que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Los fans lo sabíamos, lo intuíamos. Y ellos inteligentemente supieron jugar con esa expectación. Recordemos las entrevistas conjuntas, esas donde las risas eran constantes y las miradas cómplices hablaban más que 1000 palabras. Se interrumpían, se complementaban, se defendían mutuamente. Era evidente que había un lazo especial entre ellos. Y luego, claro, estaban las redes sociales. Hande y Kerem eran maestros en el arte de la insinuación. Fotos en los mismos lugares, stories con canciones significativas, comentarios en clave que solo ellos entendíamos. Era un juego divertido, un tira y afloja que nos mantenía enganchados y que alimentaba nuestra esperanza de que esa magia traspasara la pantalla. Y cuando finalmente confirmaron su relación, fue la locura total. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones, de mensajes de amor y de vídeos recopilatorios de sus momentos más románticos en la serie. Parecía que el mundo entero celebraba su amor. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, fotos familiares. Era la perfección personificada. Nos hacían creer que el amor verdadero sí existía, que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Pero entonces, ¡boom! La burbuja explotó. Empezaron los rumores, las especulaciones, las fuentes anónimas que aseguraban que la relación estaba en crisis. Al principio, como buenos fans, nos negábamos a creerlo. Buscábamos excusas, tratábamos de encontrar señales que demostraran lo contrario. Pero la evidencia era cada vez más abrumadora. Dejaron de seguirse en Instagram, eliminaron fotos juntos, dejaron de aparecer en público. La confirmación de la ruptura fue un golpe durísimo para todos. Y aquí es donde empieza la verdadera investigación. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Fue una simple crisis de pareja? ¿Influyó la presión mediática? ¿O hubo terceras personas involucradas? Las teorías son infinitas, y cada fan tiene la suya propia. Una de las teorías más populares es la de la presión mediática. Hande y Kerem eran la pareja del momento, y cada paso que daban era analizado al milímetro. La prensa del corazón los acosaba constantemente, inventando rumores y exagerando cualquier pequeño incidente. Es posible que esta presión constante haya afectado su relación y haya contribuido a su ruptura. Otra teoría apunta a las agendas apretadas de ambos. Hande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía, y sus carreras profesionales estaban en pleno auge. Es posible que la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro, los viajes constantes y los compromisos laborales hayan dificultado mantener la relación. Y luego está la teoría de las terceras personas. Siempre hay rumores de affairs y de infidelidades en el mundo del espectáculo, y Hande y Kerem no fueron la excepción. Se rumoreó que Kerem había tenido un romance con una compañera de reparto, y también se habló de un acercamiento entre Hande y otro actor. Si estas teorías son ciertas, podrían haber sido la gota que colmó el vaso y provocado la ruptura. Pero volvamos al presente. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué los rumores de reconciliación son cada vez más fuertes? Aquí es donde entran en juego mis fuentes y mis contactos. He hablado con personas cercanas a la pareja, con amigos en común, con periodistas especializados en el mundo del espectáculo. Y todos coinciden en una cosa:
Ande y Kerem nunca dejaron de quererse. Es cierto que se distanciaron, que se tomaron un tiempo para reflexionar y para trabajar en sus propios problemas. Pero el amor seguía ahí latente esperando el momento adecuado para resurgir. Y parece que ese momento ha llegado. Como ya os adelanté al principio, he descubierto que Ande y Kerem seguían viéndose en secreto durante los meses que se suponía que estaban separados. Cenas discretas, escapadas románticas, mensajes en clave. Era evidente que seguían manteniendo contacto. Y no solo eso. También he descubierto que ambos han estado trabajando en mejorar sus propias debilidades. Kerem ha estado yendo a terapia para controlar sus celos y su necesidad de control. Ande ha estado aprendiendo a equilibrar su carrera profesional con su vida personal. Ambos han madurado y han aprendido de sus errores. Y ahora, según mis fuentes, están listos para darse una nueva oportunidad. Han hablado claro, han dejado atrás los malentendidos y han decidido volver a apostar por su amor. Pero esta vez, quieren hacerlo de forma diferente. Quieren mantener